Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En la clase de hoy vamos a realizar una integración, un repaso final de todos los temas que hemos visto a lo largo del eje número 3. Si fueron avanzando con este eje, hoy van a encontrar que unimos todos los conceptos que fuimos trabajando y no vamos a desarrollar hoy conceptos nuevos, sino que va a ser una integración de todo lo visto hasta aquí. Recuerden de que hasta acá, en el eje número 3, hablamos siempre de sistemas de amortización. Un sistema de amortización, lo tenemos aquí en la placa siguiente, es un método a partir del cual se define y se calcula la cancelación de un capital que nos ceden o que cedemos en préstamo y que se devuelve por una sucesión de pagos que son las mundialmente conocidas cuotas, ¿bien? Con los correspondientes intereses. Entonces, cualquier operación que nosotros realicemos pagándola en cuotas, por ejemplo, el ejemplo que pusimos a lo largo de todo el eje es la compra de algún electrodoméstico, porque es algo muy frecuente, algo muy usual que se pague en cuotas. Este pago en cuotas se va a calcular a partir de un sistema de amortización. ¿Por qué? Porque en general creemos de que si el producto vale 10.000 pesos y nosotros lo pagamos en 10 cuotas, entonces cada cuota va a ser de 1.000 pesos. Y no es así, porque en realidad la cuota no solamente está formada por un componente, ahora lo vamos a analizar en mayor profundidad. Y además de eso, hay varios sistemas para calcular cómo se compone esa cuota. Hay sistemas en los que vamos a pagar todos los meses la misma cuota, hay sistemas en los cuales vamos a pagar una cuota distinta todos los meses, cada vez más chica, y hay otros sistemas en los cuales vamos a pagar una cuota muy baja los primeros meses y el último mes una cuota elevadísima. Entonces, en función de qué sistema utilicemos va a ser el monto de la cuota correspondiente a este mes, al próximo, al siguiente y así sucesivamente. Entonces, hablando de la cuota, esta cuota se compone de dos partes, la amortización y los intereses. Como ven acá en pantalla, la amortización también se llama capital. Es lo mismo decir el capital o decir la amortización. Pero como hablamos de sistemas de amortización, me pareció más correcto denominar amortización a este componente. ¿Y qué es la amortización? Bueno, en este ejemplo que pusimos recién de un electrodoméstico de 10.000 pesos, que se paga en 10 cuotas de 1.000 pesos cada una, la amortización son esos 1.000 pesos que yo pago todos los meses como una parte de la cuota, no como el total, sino como una parte de la cuota. Entonces, supongamos que es enero y yo compro una heladera en 10 meses. La amortización de enero son 1.000 pesos, porque la heladera vale 10.000, dividido los 10 meses, 1.000 cada uno de los 10 meses. Entonces la amortización de enero es 1.000, la amortización de febrero es 1.000, la de marzo es 1.000, y así sucesivamente en este ejemplo, todos los meses voy a pagar la misma amortización. Ya vamos a ver de que en cada uno de los sistemas la amortización no siempre es la misma todos los meses y por eso hay diferentes sistemas para calcularla. Y el otro componente de la cuota, en ese monto final que vemos nosotros como cuota y ya está, están los intereses. ¿Por qué están los intereses? Porque el dinero tiene un valor en el tiempo. Y este valor en el tiempo hace de que quien me dé a mí el préstamo o la financiación del electrodoméstico gane dinero por prestarme ese dinero que está oculto, entre comillas, en el precio del electrodoméstico. Si la heladera vale 10.000 y viene alguien y le paga los 10.000, no es justo de que yo, que le voy a ir pagando 1.000 todos los meses, abone lo mismo, ¿verdad? Porque para el vendedor es totalmente preferible tener los 10.000 hoy que tener 1.000 hoy, 1.000 el mes que viene, 1.000 el otro, con la inflación que hay y demás componentes monetarios y financieros, el valor del dinero en el tiempo se va reduciendo. Para cubrirse de eso, se cobra un poco más de cuota a partir de lo que es la tasa de interés. Bien, entonces suponiendo este ejemplo, la cuota no va a ser de 1.000 pesos, sino que va a ser de 1.000 pesos más intereses. ¿Cuánto van a ser los intereses? Va a variar en función de la tasa que esté implícita en la operación, es decir, la tasa que nos fije quien nos vende el producto. Y esa tasa varía, la fija cada vendedor en función de lo que dice el mercado, en función de lo que cree él que debería ganar, es libre, no hay una reglamentación para decir los intereses son tanto. Bien. Bueno, entonces,
tenemos tres sistemas de amortización. El sistema alemán, que es el que vimos en la primera clase, el sistema francés y el sistema americano, que son los dos sistemas que vimos en la segunda parte de este eje. Bien, entonces, recordemos que nosotros para resolver cualquier sistema de amortización armamos un cuadro, que se denomina cuadro de amortización, en el cual colocamos en la primera columna que ven acá, que dice N, el periodo correspondiente por el que se va a liquidar la cuota. Entonces, si es 1, estamos hablando del primer mes. En el ejemplo que poníamos recién sería enero. Bien. 2, segundo mes, febrero. 3, tercer mes, marzo. Y así sucesivamente. Pueden ser meses, pueden ser años, pueden ser semanas, lo que quieran. Es la unidad de tiempo. El saldo inicial es cuánto debo yo en ese momento. Es decir, acá, en esta celda, me va a decir cuál es mi saldo inicial al principio de todo, al principio de la operación. Pero a medida que pase el tiempo, si yo voy pagando amortizaciones, mi saldo inicial va a ir bajando porque voy a deber, lógicamente, cada vez menos plata. Bien, si yo debo 10.000 en enero y pago 1.000 de amortización, en febrero no voy a deber más 10.000, voy a deber 9.000. Ese va a ser mi saldo inicial de febrero y así sucesivamente. De todas formas, no se preocupen porque ahora en el ejemplo práctico vamos a desarrollar muchísimo más en profundidad este cuadro con números y con un ejemplo de aplicación. Los intereses, como hablábamos recién, es un porcentaje, que es una tasa, la tasa de interés que venimos viendo a lo largo de la materia, que se le aplica al saldo. Siempre intereses sobre saldo. Eso es una regla financiera muy, muy importante. Entonces, si mi saldo es 10.000 y la tasa de interés es del 3%, entonces hacemos 10.000 por el 3% y esos van a ser los intereses de este periodo. Bien, tengan siempre en cuenta que la tasa tiene que estar expresada en la misma unidad de tiempo que n. Si la tasa es mensual y yo estoy haciendo cuotas mensuales, fantástico. Pero si la tasa es anual, por ejemplo, tengo que convertirla en una tasa mensual. ¿Cómo? A partir de la fórmula que vimos en el eje pasado de tasas equivalentes o de tasas proporcionales. En esta unidad vamos a usar tasas equivalentes porque son las que, como vimos en el eje pasado, más se utilizan en el mercado. La amortización, hablamos recién. La amortización es la partecita, el capital, por el que se divide el total del valor del producto en la cantidad de meses. En el ejemplo que veíamos recién, los 1.000 pesos. 1.000, 1.000, 1.000, 1.000 y así sucesivamente. Bien. La cuota, dijimos la cuota está formada por dos cosas. ¿Qué era? Los intereses y la amortización. Entonces, para calcular el valor cuota en el cuadro, simplemente sumamos el valor intereses más el valor de la amortización de ese periodo. Estas dos cosas van a ser el monto de la cuota que yo voy a pagar. Muchas veces en la práctica, además de estos valores, hay muchos impuestos. Cuando nosotros vamos a pagar una cuota, vemos que no es solamente la amortización, sino que también son los intereses y además tenemos un montón de impuestos que por una cuestión de simplicidad no agregamos para no complejizar mucho este cuadro. Pero para que sepan en la práctica, si van a pagar una cuota, lean el detalle de ese papel y van a ver que se divide entre el capital o la amortización de ese periodo, más los intereses, más todos estos impuestos que les estoy comentando. Bien, la amortización acumulada. ¿Cuánto pagué en concepto de amortización hasta el momento? En el periodo 1 va a ser la amortización del periodo 1, pero en el periodo 2 va a ser la acumulada de lo que pagué en el periodo 1 más lo que pagué en el periodo 2. Entonces sumamos esta cifra más esta cifra. Para el periodo 3, lo que pagué de amortización en el 1, en el 2 y en el 3. Sumamos todas estas amortizaciones y obtenemos la acumulada en el periodo 3 y así sucesivamente. Bien, de todas formas, les repito, ahora lo vemos en mayor detalle. Muy bien, como cuadro resumen, para repasar un poquito los tres sistemas que vamos a analizar en la clase de hoy, que es la integración, recuerden de que en sistema alemán la amortización es constante, que es el ejemplo que vimos recién. ¿Se acuerdan que eran 1.000 pesos de amortización todos los meses? Bueno, eso es sistema alemán. ¿Siempre va a ser constante la amortización? No, solamente en sistema alemán. En sistema francés la amortización crece todos los meses
y ya vamos a ver por qué. Y en sistema americano no hay amortización nunca, salvo en el último mes. En el ejemplo que veíamos recién, los 10.000 pesos de amortización no se pagan ni en enero, ni en febrero, ni en marzo, no se pagan nunca, salvo en el último mes. En octubre, que sería el mes 10, vamos a pagar 10.000 pesos de amortización, todo junto. Entonces, la cuota de octubre va a ser elevadísima y la cuota de los otros 9 meses va a ser muy baja. Bien. ¿Cómo son los intereses? En sistema alemán y francés son decrecientes porque yo voy pagando cada vez un poquito de mi saldo. Y en sistema americano los intereses son constantes porque como no hay amortización, como no pago los 1.000 que me reducen el saldo, el interés, que recuerden que se calcula sobre saldo, siempre se calcula sobre el mismo monto, sobre el mismo saldo, porque ese saldo no disminuye. No se preocupen que ahora lo vamos a ver en mayor detalle en el ejemplo. Y la cuota en sistema alemán decrece, en sistema francés es constante. Recuerden siempre que para calcular el cuadro de amortización de sistema francés nosotros aplicamos una fórmula y esa fórmula nos arroja el valor de la cuota. Entonces ese importe de la cuota es el mismo todos los meses. Compro el electrodoméstico y sé que mi cuota no va a variar. Voy a pagar todos los meses el mismo importe. Eso es sistema francés y es el que usamos en Argentina, principalmente. Y en sistema americano la cuota va a estar compuesta solamente de intereses durante todos los meses, salvo en el último periodo, que es cuando aparece la amortización que nombrábamos recién. Entonces en el periodo final la cuota del sistema americano está formada por intereses y amortización. Bien, bueno, si les parece entonces vamos a pasar de lleno al ejercicio integrador. Muy bien, vamos entonces al caso de aplicación. En este caso vamos a comprar una notebook. Vamos a cualquier casa de electrodomésticos, compramos una notebook y la financiamos en 5 cuotas. Las cuotas van a ser mensuales, es decir que cada mes durante los próximos 5 meses voy a pagar una cuota para abonar el monto de mi notebook. La tasa que pactamos con nuestro vendedor es una tasa efectiva anual del 152%. Parece una tasa muy elevada, pero en la práctica la tasa que se está aplicando para operaciones de este tipo no es muy lejana a esa, es decir, es una tasa que excede el 100% anual. Bien, para esto primero tenemos que hacer lo que hablábamos hace un momento de convertir nuestra tasa, que es una tasa anual, en una tasa mensual, porque si nosotros vamos a pagar cuotas mensuales, nos interesa saber cuántos van a ser los intereses en cada una de las cuotas mensuales. No podemos aplicar el monto del 152% anual a una cuota mensual porque vamos a pagar una locura de intereses que no es real, que no es representativa. Entonces, tenemos que convertir, en primer lugar, antes de empezar a hacer el cuadro, esta tasa efectiva anual en una tasa equivalente mensual. Para eso, vamos a utilizar la fórmula de tasa equivalente mensual, que es la que vimos en el eje anterior. Entonces, recordemos que esta fórmula se resolvía de la siguiente manera. 1 más la tasa que tenemos de dato, bien, elevado a lo que quiero sobre lo que tengo menos 1. Vamos a repasar cada uno de estos elementos. 1 más la tasa que tengo de dato. La tasa de dato es el 152%. Ahora, no puedo poner acá 152, sino que lo tengo que expresar como tasa. Le sacamos el % y le agregamos la coma donde corresponde. Recuerden, por ejemplo, cuando nosotros veíamos una tasa del 70%, hacíamos 0,70. Siempre era 0, algo. Pero cuando la tasa, por ejemplo, es del 100%, ya es igual o mayor al 100%, entonces empieza a aparecer un número 1 en vez de un 0 previamente. Si la tasa es como en este caso del 152%, la forma decimal de expresarlo es del 1,52. Si la tasa fuera del 250%, la forma decimal de expresarlo sería 2,5. Y así sucesivamente.
Hasta ahora nosotros veníamos trabajando con tasas inferiores al 100%, por eso siempre era 0, algo, pero cuando supera o cuando es igual al 100%, la tasa ya comienza con 1, con 2 y así sucesivamente. Entonces, en este caso, 152%, 1,52. Es lo mismo. Estos dos números, matemáticamente, son lo mismo. Bien, borro aquí y continuamos en la fórmula. Entonces, a eso lo elevamos, recuerden que este es el símbolo de elevado, a lo que quiero. ¿Qué quiero? ¿Una tasa para cuántos meses? Para un mes. Por eso el 1. Sobre lo que tengo. ¿Para cuántos meses tengo la tasa? Para 12, es decir, para un año. Por eso el 12 va en el denominador del exponente. ¿Bien? Y a eso le restamos 1. Prueben de hacer este cálculo. En este momento del video pueden pausarlo, prueben de hacerlo ustedes en la calculadora y que les dé 0,08 u 8%. Ese 8% es la tasa mensual. ¿Ok? Esa es mi tasa mensual. Eso es lo que yo voy a pagar como intereses en cada una de las cuotas en cada uno de los meses. Por ahí se pregunten, pero ¿ese 8% va a hacer que yo pague lo mismo todos los meses? En tasa sí, pero en plata no, porque la tasa, recuerden que se va a aplicar al saldo y el saldo va a ir variando o no en función del sistema que usemos. Pasamos entonces, ya tenemos la tasa, 8% mensual, vamos de lleno a resolver cada uno de los tres sistemas. Pasamos al sistema alemán. Vamos a ir llenando juntos el cuadro. Si tienen dudas, pueden pausar el video, pueden volver a avanzar, háganlo con total libertad hasta que terminen de dominarlo. Tenemos entonces una notebook que compramos por 50.000 pesos. Mes 1, vamos a calcular todos los componentes de la cuota, es decir, interés, amortización, la cuota y la amortización acumulada. Yo debo 50.000 pesos. Dijimos que la tasa es del 8%, entonces hacemos 50.000 pesos en este punto por el 8% o por 0,08. ¿Bien? Y eso nos da intereses en este periodo de 4.000 pesos. La amortización, en el caso del sistema alemán, recuerden que la amortización es constante, es todos los meses la misma. Entonces, si tenemos 50.000 pesos y tenemos 5 meses, cada mes vamos a pagar 10.000 pesos. ¿Cómo se calcula eso? 50.000 pesos dividido la cantidad de meses, que en este caso son 5, por los cuales financiamos la compra de la notebook. 10.000. Esos 10.000 ya mismo lo podemos repetir en las sucesivas celdas hacia abajo porque es un monto que no va a cambiar. Dijimos que siempre es 10.000 y si siempre es 10.000 lo ponemos fijo en este momento para no confundirnos en el cuadro más adelante. Entonces, amortización en sistema alemán es constante. ¿Ok? La cuota siempre está formada por intereses más amortización. 4.000 de intereses, 10.000 de amortización. Mi cuota en el mes 1 es de 14.000 pesos. Pasamos en limpio. La notebook vale 50.000. Todos los meses pago 10.000 de amortización y los intereses del primer mes son de 4.000. Entonces, los 10.000 del primer mes de amortización más los 4.000 del primer mes de interés, tenemos los 14.000 del primer mes de cuota. La amortización acumulada hasta ahora son 10.000, que es todo lo que pague hasta el momento de amortización. Vamos al mes número 2. ¿Cuál es el saldo inicial? El saldo inicial son los 50.000 que yo ya tenía de saldo anterior, menos los 10.000 que pague en concepto de amortizaciones. ¿Por qué? Porque si yo acá pusiera 50.000, no estaría contemplando la plata que yo ya le pagué a la tienda. Yo ya pagué 10.000 pesos. Esos 10.000 pesos no los debo más. Entonces sería injusto decir que mi saldo es de 50 cuando mi saldo es de 40.000 pesos. ¿Ok? ¿Por qué es importante decir que mi saldo es menor? Porque los intereses, recuerden que se calculan sobre saldo. Y no es lo mismo decir 40.000 por el 8%, que era la tasa, que decir 50.000 por el 8%. Porque ahora los intereses bajan a 3.200. ¿Por qué los intereses bajan? Porque el saldo es menor. La tasa es la misma, dijimos recién. La tasa siempre es el 8. Siempre, todos los meses va a ser el 8%.
pero se aplica cada vez a un saldo más bajo y por eso los intereses son cada vez más bajos. Bien, desde ya pueden ir deduciendo que la cuota también va a ser cada vez más baja. Entonces, la cuota del mes 2, 10.000 de amortización, 3.200 de interés, cuota 13.200. Amortización acumulada, 10.000 de amortización del mes 1, 10.000 de amortización del mes 2. Hasta ahora acumulo 20.000 pesos en concepto de amortización. ¿Cuál es mi saldo a ese momento? Es decir, al inicio del periodo 3. Los 50.000 que yo tenía como saldo inicial, menos los 20.000 que ya pagué. Hay 20.000 pesos que yo ya los pagué. Entonces mi saldo es de 30.000 pesos es mi deuda. Los intereses se calculan sobre los 30.000 pesos. Entonces, para calcular intereses hacemos esos 30.000 por el 8%. Como siempre, la tasa es la misma y tenemos intereses de 2.400. Ven que en este caso los intereses siguen bajando porque el saldo sigue bajando, porque debo menos. La amortización siempre la misma. La cuota era la suma de la amortización, 10.000, más los intereses de 2.400, 12.400, y la amortización acumulada teníamos 10.000 del periodo 1, 10.000 del periodo 2, 10.000 del periodo 3. 30.000 es mi amortización acumulada. Otro modo de calcularla, la acumulada del periodo 2, los 20.000, más la amortización del periodo 3, que son 10.000. 20.000 más 10.000, 30.000. Es otro modo para poder calcular ese importe. Y así continúa el cuadro hacia abajo. Saldo al momento del periodo 4. Mi saldo inicial eran 50.000, pero yo ya pagué la amortización acumulada de 30.000. Entonces, mi saldo al periodo 4 son 20.000 pesos. Eso debo yo al cuarto mes de la deuda de la notebook. 20.000 pesos. Más intereses, como siempre. ¿Cuáles son los intereses de los 20.000 pesos para la cuota número 4? 20.000 por el 8%. 1.600 pesos. La amortización sigue siendo 10.000. La cuota va a ser los 10.000 de la amortización más los 1.600 de intereses. 11.600 mi cuota de ese mes y la amortización acumulada. 10.000 del primer mes, 10.000 del segundo, 10.000 del tercero y 10.000 del cuarto. Tenemos 40.000 de amortización acumulada. Vamos al último periodo del mes número 5 y nos encontramos acá con que el saldo son los 50.000 que valía la notebook menos los 40.000 que ya pagué. Es decir, yo debo 10.000 pesos a esta altura. El 8% de esos 10.000 pesos para calcular los intereses es 800. Fíjense cómo los intereses han bajado. La amortización es la misma y la cuota son los 10.000 de amortización más los 800 de intereses, 10.800. La amortización acumulada, 10.000 del periodo 1, 10.000 del 2, 10.000 del 3, 10.000 del 4 y 10.000 del 5. Tenemos una amortización acumulada de 50.000 pesos. Recuerden siempre que estos 50.000 pesos deben coincidir con este monto, que también es 50.000. Entonces quiere decir que el cuadro está bien. ¿Por qué tiene que coincidir? Porque lo que yo acumule como amortización al final de la operación tiene que ser mi deuda, mi saldo inicial al principio. ¿Ok? Bueno, entonces respondemos a estas tres preguntas. ¿Cómo se compone la cuota número 3? Vamos a la cuota número 3, ¿ok? Es esa que voy a resaltarles acá con celeste. La cuota número 3 está compuesta por 10.000 pesos de amortización, ¿bien? Más 2.400 pesos de intereses. Esa es la respuesta. La cuota número 3 se compone de 10.000 pesos de amortización más 2.400 pesos de intereses, siendo entonces la cuota de 12.400 pesos. ¿Cómo ubico el mes 3? Vamos a N3. Por eso el cuadro es muy sencillo de leer. Bien. ¿Cuál es el total de intereses por la compra de la notebook?
para saber cuánto pagué yo en total por esta operación, sumo todos estos valores, es decir, los intereses que pagué en el periodo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, haciendo esa suma, obtenemos que el total de intereses abonados por esta operación es de 12.000 pesos. Es un número importante si se ponen a pensar, porque en solamente 5 meses, por una notebook que vale 50.000 pesos, yo pagué 12.000 más solo de intereses, y en poco tiempo. Bien, y es el número que se está manejando más o menos a día de hoy. Así que fíjense lo que sale financiar las cosas. Bien, ¿cuál es el saldo adeudado al comienzo del último mes? Último mes, mes 5, saldo adeudado es lo mismo que decir saldo al inicio. En este momento yo pagué 4 amortizaciones de 10.000, yo pagué 40.000 de los 50.000 que valía mi notebook, entonces el saldo adeudado en ese momento es de 10.000 pesos. Bien, y este es sistema alemán. Vamos a avanzar entonces a sistema francés. En sistema francés tenemos una amortización que va a variar porque acá lo constante es la cuota. ¿Ok? ¿Cómo calculábamos esa cuota? Recuerden de que usábamos una formulita. Esa fórmula, que la van a poder ver acá, se calculaba del siguiente modo. El valor del préstamo, que en este caso eran los 50.000 pesos, por 1 más I era la tasa del 8% que calculamos recién, elevado a la N, la cantidad de meses que financiamos la compra, en este caso eran 5, ¿recuerdan? Ese es N, por I, otra vez, el 8%, 0,08, sobre 1 más I, otra vez 0,08, elevado a la N, otra vez 5, menos 1. Toda esta fórmula nos va a dar el valor de la cuota. Entonces, la vamos a reemplazar aquí para que ustedes puedan calcularla. Traten de hacerlo en la calculadora para ver si les da el mismo monto. Es muy importante que puedan dominar los paréntesis y demás en la calcu para que les dé bien. Entonces, tenemos que el valor del préstamo, la I era del 0,08, la N era de 5, o sea, lo elevábamos a la 5. Ahí lo volvíamos a reemplazar por 0,08. Nuevamente aquí. N era 5. Y restábamos 1. Quedaría así. Bueno, este 5 tiene que ser un supraíndice. Bien, tiene que ser elevado a. Yo se los voy a colocar acá con el simbolito de elevado para que lo tengan más a mano. Entonces, este debería ser entonces el monto, la fórmula de cálculo del valor de la cuota. Ah, valor del préstamo, lo más importante. Acá van los 50.000 pesos. Ahora sí, 50.000 por 1 más la tasa del 8 elevado a la cantidad de meses que vamos a hacer la operación por la tasa sobre 1 más la tasa elevado a la cantidad de meses menos 1. Traten de pausar el video, de hacerlo ustedes y de ver de que todo este cálculo les dé una cuota de 12.522 pesos con 82. Bien. Sistema francés se calcula la cuota por una fórmula que es la que ven en pantalla. ¿Ok? No hay otro modo de calcularlo. Pero ¿qué tiene de bueno este sistema? Que la cuota es constante. Es decir, todos los meses va a ser el mismo monto de cuota. Recuerden de que en el alemán lo que era constante era la amortización. Bueno, acá es la cuota. Es siempre la misma. Bien. Le voy a dar este mismo formato acá, así se mantiene y avanzamos. Entonces partimos en el cuadro de los 50.000 pesos que debíamos por la notebook y de una cuota que ya calculamos de 12.000 pesos, 12.522. La cuota siempre igual. ¿Qué nos resta por calcular? Bueno, ¿cuál va a ser el interés y la amortización en cada uno de los periodos? Bien, entonces, tenemos el interés siempre era el saldo, que en este caso son los 50.000, por el 8%, que era nuestra tasa. Coincide con los 4.000 pesos de intereses de alemán, del primer periodo. Y la amortización es la diferencia, la resta entre la cuota, los 12.522,82, y los intereses, que eran 4.000. O sea, para calcular
la amortización, le resto a la cuota los intereses. Porque recuerden, cuota era interés más amortización. Es una cuestión matemática de pasaje de términos. Entonces, amortización es cuota menos intereses. En definitiva, la suma de estas dos cosas tiene que dar la cuota. ¿Ok? El que le falta lo calculan por diferencia. En este caso nos falta este. Nos va a faltar este en sistema francés. Amortización acumulada, en este caso coincide con la amortización del periodo, porque es todo lo que acumulamos hasta acá, los 8.522,82. En el periodo número 2, ¿cuál es mi saldo? Son los 50.000 pesos menos la amortización que ya pagué, 8.522,82. Ese es mi saldo. Lo que ven acá en la pantalla es lo que yo debo al momento del periodo 2. Es mi deuda. Los intereses es el valor del saldo por el 8%. Si hacen ese cálculo, les va a dar intereses de 3.318,17. A ver, ¿por qué nos da un interés más bajo? Porque el saldo baja. A medida que el saldo baja, recuerden que el interés va a ir descendiendo. Ahora era 4.000, ahora es 3.300 y así va a ir bajando todos los meses. La amortización la calculábamos como la diferencia entre la cuota menos los intereses del periodo. Y la amortización acumulada es la suma de todas las amortizaciones que hemos pagado hasta acá. ¿Cuáles pagamos? Los 8.522,82 y los 9.204,65. Sumando estos dos conceptos, nuestra amortización acumulada es de 17.727,47. Pasamos al periodo número 3, diciendo que nuestro saldo va a ser los 50.000 menos la amortización acumulada hasta ese momento, menos los 17.727,47. Bien, entonces nuestro saldo es de 32.272,53. ¿Cómo llegamos acá? Sé que se lo van a preguntar, no van a entender este número. Vamos una vez más. 50.000 que yo debía, menos todo lo que pagué de amortización. Es el mismo concepto que veíamos en sistema alemán, solo que como acá hay comas y cosas raras parece más difícil, es lo mismo. 50.000 menos todas las amortizaciones me da el saldo inicial del periodo. Si a 50 le restamos este valor y este valor, obtenemos el saldo inicial de este periodo. Otro modo de hacerlo. A 50 le restamos la amortización acumulada, que es ni más ni menos que la suma de estas dos cosas. Son diferentes formas de llegar al mismo número. Ustedes lo pueden hacer del modo que más sencillo les resulte. Intereses. Lo calculábamos siempre de la misma manera, o sea, el saldo por el 8%. A ver si me lo toma, por el 8%. La amortización del periodo era la diferencia entre la cuota menos los intereses. Y la amortización acumulada era todo lo que pagamos de amortización en el periodo 1, más lo que pagamos de amortización en el periodo 2, más lo que pagamos de amortización en el periodo 3. La suma de todo esto me da la amortización acumulada al periodo 3, que en este caso es de 27.668,49. ¿Qué significa eso? Que al tercer mes, de los 50.000 pesos que valía la notebook, ya pagamos 27.000 y pico. ¿Y debemos cuánto? Bueno, debemos 50.000 menos esos 27.000 y pico que ya pagamos. O sea, debemos 22.331,51. Esa es nuestra deuda. Nos quedan dos cuotas. Vamos al mes 4. Intereses. Se calculaban como el saldo por el 8%, que era la tasa siempre del 8. Amortización, la resta entre la cuota y los intereses. Siempre lo mismo, nada cambia. Amortización acumulada, la amortización del periodo 1, 2, 3 y 4. Todo esa es mi amortización acumulada hasta acá. 38.000 pesos. Estos 38.000 y pico es lo que ya pagamos de la notebook. De los 50 pagamos 38 y pico. ¿Cuánto va a ser lo que yo debo al mes 5? Bueno, los 50 menos estos 38 y pico. Mi deuda al mes 5 es de 11.595 pesos con 21. Los intereses por la cuota número 5 van a ser esos 11.000 por el 8% y la amortización, como siempre, la diferencia entre la cuota y los intereses. Entonces, si hacemos la amortización acumulada aquí, vamos a sumar
amortización del periodo 1, 2, 3, 4 y 5. Y debería darnos el mismo monto, se lo resalto en amarillo, que el saldo inicial, por lo que explicábamos recién. ¿Correcto? Entonces, las mismas preguntas de recién, pero para sistema francés. ¿Cómo se compone la cuota número 3? La resaltamos acá en celeste. La cuota número 3 se va a componer por 2.581,80 en concepto de intereses y 9.941,02 en concepto de amortización. Esto hace que mi cuota del periodo 3, que pueden poner C3 o C sub 3 o como más les guste, asuma un valor de 12.522,82. Y ustedes me van a decir, pero si el valor de la cuota es siempre el mismo. Sí, miren, el valor de la cuota es siempre el mismo, que es el que calculamos con la fórmula inicial. Pero cambia la composición de la cuota todos los meses. Acá es 4 y 8, acá es 3 y 9, acá es 2 y casi 10, acá es 1.700 y 10.700. Bien, va variando, todo el tiempo va variando. La amortización va creciendo mes a mes. Yo cada vez pago más de amortización y pago menos de interés. Pero la cuota es la misma. ¿Bien? Bueno. Entonces, ¿cuál es el total de intereses por la compra de la notebook? Sumamos todos los intereses y obtenemos un monto de 12.614,11. Esos son los intereses que nosotros pagamos por esta operación. Ya los vamos a comparar con sistema alemán y con americano para ver cuál nos conviene. ¿Cuál es el saldo deudado al comienzo del último mes? Vamos acá. Son esos 11.595,21 que ven en el mes 5 como saldo inicial. Ese es el saldo deudado al comienzo del último mes. Bien. Bueno, pasamos entonces al último sistema, que es el sistema americano. Recuerden que este sistema es el más sencillo, pero también tiene sus defectos. A ver, tenemos la compra de la notebook de los 50.000 pesos. Vamos a pagar otra vez intereses de esos 50.000 por el 8%, otra vez 4.000 de intereses. ¿Qué pasa con la amortización? No hay amortización en el sistema americano hasta el último periodo. Entonces, ¿qué es la cuota? Los 4.000 de intereses. ¿Amortización acumulada? No hay. Si no hay amortización, no hay acumulada. Cero. Así todos los meses salvo el último. ¿Por qué? Al mes 2, ¿pagué algo? No pagué nada. Pagué solo intereses, pero ¿amortización pagué? No. Entonces sigo debiendo los 50.000 de la notebook. Y otra vez se me devengan 4.000 de intereses. Y otra vez mi cuota, entonces 4.000. Mes 3, ¿pagué algo? No, pagué intereses. Hasta ahora vengo pagando solo intereses y no puedo cancelar un peso de la amortización. Otra vez 4.000 de intereses, otra vez 4.000 de cuota. Y el sistema americano es así todos los periodos. O sea, se mantiene el saldo inicial de 50.000 y pagamos intereses sobre eso. Por eso decimos que los intereses y la cuota son constantes todos los periodos, salvo el último. ¿Por qué salvo el último? Y bueno, en algún momento hay que pagar, ¿o no? Acá pagamos todo. En el periodo 5, o en el último periodo de la financiación en un sistema americano, nuestro saldo sigue siendo el mismo. O sea, el saldo sí que es constante todos los meses, porque no pagamos un peso de amortización, salvo en el último. Los intereses, idem, siempre iguales, se mantienen, porque es el 8% del saldo, y como el saldo no cambia, el interés tampoco. Ahora sí aparece la amortización. ¿Cuánto vamos a pagar de amortización? Todo, los 50.000. El valor total de la notebook. Es como que lo pateamos de acá a 5 meses, pero pateamos los 50 y nos comimos un montón de interés al medio. Parece lindo el sistema, pero es carísimo. Y la cuota del mes 5 son, como siempre, la cuota estaba formada por la amortización más los intereses. Hasta ahora, como la amortización era 0, la cuota coincidía con los intereses. Pero en el último periodo la amortización es de 50.000, entonces la cuota va a ser esos 50.000 de la amortización más los 4.000 de intereses de ese periodo. Una cuota de 54.000 pesos por una notebook que costó 50. Un poco raro, pero es un sistema que se aplica. La amortización acumulada, 50.000, que es lo que costó la notebook, que es lo que pagué de amortización en este último periodo. Y como siempre,
tiene que coincidir este valor con este valor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se compone la cuota número 3? Lo resaltamos en azul. Todas las cuotas, excepto la última, coinciden con el valor de los intereses. Entonces, la cuota número 3 solo se compone de intereses por un valor de 4.000 pesos. Esa es toda la cuota. La cuota 3, 4.000 pesos. Bien. ¿Cuál es el total de intereses por la compra de la notebook? Sumamos todos los intereses que pagamos a lo largo de estos 5 meses y vemos que por una notebook de 50.000 pesos pagamos 20.000 de intereses acá. Guarda con ese número porque es bastante elevado. ¿Cuál es el saldo adeudado al comienzo del último mes? Los 50.000, porque como hasta acá no pagamos un peso de amortización, lo debo todo. Debo los 50.000 completos. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a ver por último, para no cansarlos, una comparativa de los 3 sistemas. O sea, esto es lo que hicimos hasta acá. Esto es lo que vimos en el sistema alemán. Resolvimos el cuadrito. Recuerden que en alemán lo que era constante era la amortización. Luego vimos francés, que en francés lo que era constante era la cuota. Lo ven acá. Y finalmente vimos americano, en donde era constante el saldo, en donde era constante los intereses, y donde la cuota también era constante, salvo en el último periodo que cambiaba. Bien, entonces vamos a analizar un poquito estos cuadros, porque acá viene de repente la parte más interesante de todo esto, porque ¿para qué lo hicimos o a dónde nos va a llevar, no? Preguntamos hasta acá cómo se compone la cuota número 3. Eso lo preguntamos en cada uno de los 3 ejercicios. Fíjense, la cuota 3 la vamos a volver a resaltar en celeste en cada uno de los 3 casos. Miremos la cuota 3 en sistema alemán. Teníamos la amortización de 10.000, los intereses de 2.400 y una cuota de 12.400. En francés, la amortización de 9.941, muy parecida, ¿no? Y los intereses 2.581,80, muy parecidos a los de alemán. La cuota 12.522,82, muy parecida a la cuota de alemán. Estos dos sistemas, cuando estamos en el medio del periodo, que en este caso sería el 3, de un total de 5, las cuotas son bastante parecidas. Pero ¿qué pasa en el americano? En el americano hace todo al revés, porque en el americano tenemos una cuota de 4.000 pesos nomás. En vez de 12.000 que hubiéramos pagado en cualquiera de los otros sistemas, en americano en el periodo 3 tenemos 4.000 nomás de cuota. Pero, ¿cuál es el costo de eso? Que al final la cuota va a ser elevadísima, va a ser una cuota de 54.000 en el último periodo. Y miren la cuota del último periodo de francés, sigue siendo 12, y de alemán es 10.800. Pero de americano se va a 54.000. ¿Bien? Correcto. Vamos al punto B. ¿Cuál es el total de intereses por la compra de la notebook? Habíamos visto que en alemán el total de intereses era 12.000 pesos. Tengan ese número en mente. 12.000 de intereses. Lo vamos a poner de hecho acá. Recuerden que estos son los intereses totales. En alemán 12.000. En francés el total de intereses era de 12.614,11. 12.614,11. Hasta acá vemos que nos conviene el alemán. Es el que menos intereses nos cobra. No por mucho, porque son 614 pesos de diferencia. Pero hay diferencia, por supuesto que sí. ¿Y qué pasa en el americano? Tenemos intereses de 20.000 pesos. Claramente ahí se dispara, porque de 12.000 a 20.000 hay una diferencia muy grande. Entonces, si vamos a hablar de cuál nos conviene, en este caso puntual, por una cuestión de intereses, que es la plata que pagamos adicional a los 50.000 que vale la notebook, y nos está conviniendo sistema alemán. ¿Cuál es el más caro? Claramente americano, es el más caro. ¿Qué pasa? Por ahí, por una cuestión de operatividad, necesitamos usar americano porque la empresa esta nos financia solo con americano, no hay opción, no hay manera de elegir. Y sabemos que, por ejemplo, estamos en noviembre, tenemos una empresa, una fábrica de helados, y sabemos que de acá a 5 meses, es decir, diciembre, enero, febrero, marzo, en abril, vamos a haber pasado por toda la temporada de verano que tenemos pico de venta de helados. Entonces sabemos que va a estar buenísimo poder pagar cuotas muy bajas y en abril vamos a tener plata de sobra para poder pagar la cuota alta.
pero en noviembre no tenemos un peso. A ver, en noviembre no llegaríamos a pagar una cuota de 14.000 como la de alemán, pero sí una de 4.000 como la de americano. Y después de una buena temporada de verano, podemos pagar la cuota de 54 que correspondería en caso de tomar este sistema americano. Por eso el sistema varía en función de qué empresa se trata, de cuál es la disponibilidad de mis fondos, de cuál es la urgencia con la que necesito disponer del producto y cuál es la urgencia con la que me van a pedir que lo pague. Hay muchas variables, no es que un sistema es mejor que el otro, ¿sí? Estamos haciendo simplemente un análisis rápido aquí, pero la conveniencia de uno u otro va a variar según la empresa, según el producto, según la persona, según la tasa y muchas otras variables. Bueno, pregunta C. ¿Cuál es el saldo adeudado al comienzo del último mes en cada sistema? En sistema alemán, el saldo adeudado al comienzo del último mes, lo vamos a resaltar por acá con naranja, 10.000 pesos. En francés, 11.595,21. Y en americano, los 50.000 completos, porque no habíamos pagado ni un peso. Eso es lo que yo adeudo al último mes. Y finalmente, ¿qué sistema abona más en concepto de amortización? Esto es una pregunta tramposa, es una pregunta capciosa, porque si se ponen a analizar, ¿qué es la amortización? Es dividir los 50.000 pesos en diferentes unidades de tiempo, en diferentes montos a lo largo de los 5 meses en este caso. ¿Cómo dividen los 50.000 pesos cada uno de los tres sistemas? De forma distinta, pero dividen los mismos 50.000 pesos. Es decir, si sumamos todas las amortizaciones del alemán, nos va a dar 50.000, porque es el valor de la notebook. Pero si sumamos todas las amortizaciones del francés, nos va a dar 50.000, porque es el valor de la notebook. Y si sumamos todas las amortizaciones del americano, adivinen. También, por supuesto. La amortización es un concepto que es dividir el valor, el precio del electrodoméstico en la cantidad de pagos que vamos a hacer. Cada sistema lo divide de un modo distinto, pero el monto total es el mismo. Entonces ningún sistema abona más en concepto de amortización porque todos los sistemas abonan lo mismo. Bien, bueno, hasta acá llegamos entonces con el video de hoy, con la integración de todo este eje. Esta es la última parte numérica de la materia. De aquí en adelante vamos a ver ya unas cuestiones un poco más blandas, un poco más relacionadas a aspectos de liderazgo, de habilidades blandas dentro de la administración y de responsabilidad social. Así que, bueno, ya comprendiendo esto, resolviendo la guía de esta semana, se pueden quedar tranquilos con que la parte numérica, la parte matemática ya va llegando al final. Entonces terminamos el video aquí, espero que sigan muy bien y nos vemos en la próxima. Chau, chau.